Buenas, vamos a hacer hoy la clase de recuperación número 3. Ya sabéis que esta clase está enfocada, pues como su nombre lo indica, para recuperar, y solemos hacer o hemos estado haciendo muchos ejercicios de estiramiento pasivo que están enfocados para la recuperación, que es buscar sentir el estiramiento en algún grupo muscular y mantenerlo y sostenerlo durante 20-30 segundos como mucho, ¿no? ¿Vale? Pues nada, comenzamos. Vamos a utilizar una silla. Si puede ser con respaldo mejor, damos un paso atrás, vamos a empezar con el gemelo y vas a buscar el tronco, alinearlo con la pierna de atrás y el talón de la pierna de atrás que esté pegado al suelo, sintiendo el estiramiento del gemelo. Cambias, igual con la otra pierna, buscas alinear espalda con la pierna de atrás, unos 20-30 segundos. Ok, ahora vamos a estirar la zona del sóleo y vamos a dar el paso más corto y la misma idea de hacer palanca con la pierna para buscar que se note el estiramiento en esta zona de aquí. Entonces flexiona las dos rodillas sin que se levante el talón atrás y espalda neutra, espalda recta, haciendo palanca, llevando los glúteos hacia atrás y el tronco hacia adelante. Y empujas con la rodilla hacia el suelo para sentir el estiramiento. Ok, cambiamos, igual con la otra. Ok, vale, 20-30 segundos. Ahora vamos a estirar la zona de los isquios, los isquiotibiales, que son tres grupos, tres músculos. Para lograr estirar los tres es importante que el pie que esté apoyado en el suelo esté en dirección al que está en la silla. La rodilla de la pierna que vas a estirar un poquito flexionada por seguridad, y desde aquí tu espalda recta, haces palanca, buscas llevar los dedos de los pies hacia ti y estiras los isquiotibiales. Okay. Cambiamos igual con la otra pierna. El pie que está en el suelo en dirección al que está en la silla, rodilla un poquito flexionada, espalda recta, bajas y estiras. Punta de los pies hacia ti. Ok, ahora vamos a estirar flexiones de la cadera. Vamos a buscar que no se mueva la silla. Yo la apoyo en este mueble. Elevas o subes una pierna y ahora elevas el talón atrás y vas a buscar bajar todo lo que puedas, flexionando todo lo que puedas, los flexiones de la cadera a la rodilla, y mantienes. Espalda recta. Ok, cambias con la otra pierna igual. Bajas, espalda recta de nuevo. Ok. Ahora vas a colocarte las caderas hacia el frente, sigues buscando para que no se ruede la silla en el suelo, ¿no? Buscas una pared, por ejemplo. Desde aquí elevas una de tus piernas con tus caderas y tus hombros hacia el frente. Vamos a estirar el aductor, desde aquí bajas todo lo que puedas bajar, sin forzar, y notas el estiramiento en esta zona de aquí.
contando los segundos. Recuerda, 20, 25, 30 segundos. Ok, cambiamos, igual con la otra pierna. Todo y la espalda, un momento. Importante, caderas y hombros hacia el frente. Y desde aquí bajas y estiras. Ok, vuelves. Vale, vamos a estirar el cuádriceps, que es el más común para estirar el cuádriceps. Para sujetarte el empeine, elevas la rodilla como lo estoy elevando yo, y así es más fácil sujetar el empeine del pie. Ahora desde aquí, fijaros, lo primero que vamos a intentar es que la pierna no esté aquí, sino que esté una rodilla al lado de la otra, y lo otro que vamos a buscar es caderas alineadas, hombros alineados, y hombros y caderas entre ellos alineados, ¿vale? Rodillas juntas, y desde aquí vas a hacer dos gestos. El primero, presionas con tu mano el talón hacia el glúteo, y el segundo, desplazas un poco las caderas hacia adelante para hacer palanca y estirar el cuádriceps, ¿vale? Venga, presionas y desplazas y mantienes. ¿Ok? Vuelves a dejar la rodilla aquí para soltarlo de forma mucho más segura en vez de soltarlo hacia lo loco, ¿no? Y cambiamos de pierna. Igual con la otra. Lo primero, junto las rodillas, alineo caderas, hombros. Desde aquí presiono el talón contra el glúteo y luego caderas un poquito hacia adelante y estiras. Ok, lleva la rodilla hacia adelante y sueltas. Vamos a hacer el primer estiramiento del glúteo. Voy a dar 2 y puede que alguien, el segundo, quizás no lo prefiera no hacerlo. Este lo hemos hecho ya. Es sencillo, es cruzar una pierna y desde aquí, con tu espalda muy recta, haces palanca, bajas y estiras. ¿Ok? Cambias, igual con la otra pierna. Cruzas, espalda recta, palanca, baja y estira. Ok, sueltas. Luego damos otro. Ahora vamos con el psoas, ¿vale? Para el psoas vas a usar el respaldo de la silla, colocas la pierna izquierda delante y desde aquí, apoyándote en la silla, vas a bajar las caderas sin flexionar la pierna de atrás y la pierna de atrás con el talón elevado, ¿vale? Desde aquí, baja las caderas, todo lo que puedas, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y el brazo derecho en este caso, que es el contrario a la pierna que está delante, hacia arriba y estiras y mantienes. Extiende la pierna de atrás. Ok, vuelves, cambiamos. Al otro lado igual. Adelantas la pierna derecha, bajas todas las caderas, todo lo que puedas, baja, 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 brazo izquierdo y estira. Ok, vuelves. Ahora vamos a estirar el glúteo un
poquito más exigente y es, fijaros, me coloco en esta posición, la silla de frente y voy a subir una de mis piernas apoyando la parte externa del pie, ¿vale? Y desde aquí me voy a sujetar en la silla y voy a ir bajando todo lo que pueda bajar hasta apoyar toda la pierna, ¿vale? Y desde aquí estiras. Si este ejercicio es muy difícil para ti, estiras de nuevo el glúteo como lo hicimos atrás. Ok, quitamos y cambiamos de pierna. Fijaros, muestro desde aquí. Yo cruzo la pierna y desde aquí me desplazo hacia atrás y estiro, hago palanca y estiro. Vale, subimos, nos sentamos en la silla dejando el respaldo atrás, ¿vale? Ok, y nos sentamos en el borde buscando que las rodillas estén unos 90 grados, espalda recta. Desde aquí inspiro y al expirar curvo la espalda. Entrelazo los dedos de las manos por debajo de las piernas y curvo de nuevo la espalda. Llevo la frente hacia las rodillas. Ahora vuelvo, abro, extiendo arriba, estiro. Ok, ahora vuelvo a hacer igual, entrelazo dedos, curvo la espalda. Mantienes. Despacio vuelvo, abro arriba y esta vez atrás me sujeto del respaldo o de la misma silla si no tiene respaldo y estiras el pectoral y mantienes. Ok, sueltas. Ahora me siento de frente para que me veáis. Sigue sentada en la misma posición, en el borde, sentada en el borde 90 grados de la rodilla. Desde aquí, brazo derecho o brazo izquierdo por encima de la cabeza y flexionas y estiras. Vuelves, cambias. Ok, ahora tu mano izquierda en la rodilla derecha y la otra en la nuca. Y desde aquí giras. Y mantienes. Ok, vuelves. Cambias, sujetas con la mano derecha en la rodilla izquierda y la mano izquierda en la nuca. Y rotas hacia el lado izquierdo. Ok, vuelves y volvemos a estirar ahora, a un lado. Mantienes. Cambias. Ok, vuelves. Yo me voy moviendo para que me veáis, pero tú te quedas siempre en la misma posición. Ahora vas a extender las piernas apoyando los talones y los dedos de los pies hacia ti. Tú sentado, sentada en el borde. Ahora desde aquí inspiras y al expirar abre los brazos y curva la espalda.
poner atrás, que no se resbale la silla, que tenga un soporte, y desde aquí intentas llegar a los dedos de los pies, curva la espalda, despacio vuelves, estira arriba y de nuevo bajas. Una vez más. Bajas. Ok. Vuelves. Ahora llevas tu brazo izquierdo más o menos por debajo del hombro derecho y presionas estirando el deltoide. Intenta que tus hombros tengan la misma altura, ¿no? Que no esté uno más arriba que el otro. Ok, cambias igual con la otra brazo, con el otro brazo. Ok, ahora por detrás, empujas un poquito el codo hacia atrás sin forzar y llevas la mano intentando sujetarte la columna atrás. Cambias. Ok, desde aquí bajas, llevas la mano izquierda a la oreja derecha y como si te peinases al revés, con tu espalda recta, estiras. Trapecio, musculatura cervical. Cambias. Ok, vuelves, sujetas la nuca por detrás, bajas la barbilla un poco, te peinas al revés, estiras. Ahora giras un poco hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo. Al centro, subes, te levantas. ¿Vale? Desde aquí, inspiras arriba. Al expirar, curvas la espalda flexionando las rodillas. De nuevo subes, abres, curva la espalda, una vez más, abres, curva la espalda y ahora sube despacito. Ok, hecha la recuperación número 3, estiramientos muy básicos utilizando la silla que lo hace más fácil, muy básicos, sin complicarnos, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier cosa, sabéis dónde estoy. Besos, abrazos.